De hoy aprenderemos a calcular las medidas de dispersión usando las funciones de una hoja de Excel simple. El ejercicio dice lo siguiente. Una industria produce varillas de fierro utilizadas en la construcción. Se toma una muestra aleatoria de 10 varillas y se mide el diámetro. Los datos obtenidos aparecen a continuación. Los datos los tenemos en una sola columna, tipiados uno tras otro. Vamos a continuación a hallar la primera medida de dispersión, que es el rango, cuya sigla es R. Tipiamos igual max, abro paréntesis, selecciono el conjunto de datos con el que estoy trabajando, cierro paréntesis, menos min, abro paréntesis, selecciono los datos con los que estoy trabajando y cierro paréntesis. Enter. Tenemos que el rango de los diámetros es 0.08. Ahora calcularemos la varianza cuyo símbolo es S cuadrado. Tipiamos igual var.s, que es la varianza muestral. Abrimos paréntesis y seleccionamos los datos con los que estamos trabajando de los diámetros de cada una de estas varillas de fierro. Enter. Nos dice que la varianza es pequeña, de apenas 0.0007. Ahora hacemos lo propio con la desviación estándar. Tipiamos igual desves.m, abro paréntesis, selecciono mis datos de los diámetros de estas varillas de fierro, cierro paréntesis y enter. Tenemos una desviación estándar de 0.025905812. Finalmente, la última medida de dispersión es el coeficiente de variación, cuyo cálculo consiste en dividir la desviación estándar entre el promedio de los datos por 100. Tipiamos igual, seleccionamos la celda de la desviación estándar y lo dividimos entre el promedio, abro paréntesis, selecciono los datos de los diámetros de estas varillas de fierro, cierro paréntesis, por 100. Repito, para el coeficiente de variación hay que calcularlo. Usamos la fórmula del coeficiente de variación. Es igual, selecciono la celda de la desviación estándar entre, tipiamos promedio, y entre paréntesis seleccionamos los datos de los diámetros de las varillas con los cuales estoy trabajando. Cierro paréntesis por 100. Podemos observar que su coeficiente de variación es de apenas un 0.31%, lo cual me indica que los datos respecto a los diámetros de estas varillas de fierro tienen un comportamiento homogéneo, ya que al haber sido multiplicado por el 100%, ni siquiera llega a 1%, apenas es un 0.31% de variación. Ahora resolveremos el ejercicio de los diámetros de las varillas utilizando el complemento Megastat. Los datos están tipiados en una sola columna en la hoja de Excel. Activo el Megastat desde donde lo tenga descargado y se habilita los macros de esta ventana. En mi caso, el complemento aparece en la barra de herramientas. Complementos, Megastat, estadística descriptiva. Input rank significa ingresa los datos que vas a trabajar. En este caso, los diámetros de las varillas que estoy trabajando. Regreso y dejo activa la varianza, la desviación estándar, el mínimo, el máximo, el rango, y por acá tenemos al coeficiente de variación. Ok,
Y en una hoja borrador de Excel llamada Output tenemos las estadísticas descriptivas de los diámetros de estas varillas. Debemos asegurarnos que haya contado los 10 datos que eran la muestra. Acá aparece el cálculo de la varianza. Aparece el cálculo de la desviación estándar. El cálculo del rango. Y finalmente el cálculo del coeficiente de variación, que se coincide con los cálculos que hicimos en las funciones de Excel. Una variación pequeña de apenas un 0.31% respecto a la media, lo que hace que los diámetros de estos varillas de fierros tengan un comportamiento homogéneo. Gracias.